Estimados amigos, muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Miguel Ángel Marañón, gerente comercial de Grupo Splitel, sus empresas Fibremex y Optronics. Me da un gran placer el día de hoy darles la bienvenida a nuestro webinar del mes de julio, titulado Evolución de las redes, a cargo de dos de nuestros Splitelers, nuestros influencers en la parte de telecomunicaciones. A quienes me da un placer enorme darles la más cordial bienvenida. El ingeniero Víctor Hugo Chávez Jiménez. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a este seminario. Muchas gracias, Víctor. También le damos la más cordial bienvenida a un gran amigo, el ingeniero Rodrigo Ramírez Hernández. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Todo bien, muchas gracias. Muy bien. Pues les voy a platicar un poquito de Víctor, que es nuestro ingeniero de capacitaciones titular de toda la parte de cursos, seminarios, y hoy día líder capacitador del programa de certificación de Partners Optronics, lo cual nos da mucho agrado también en este foro, pues poderles avisar a todos ustedes, amigos, que desde el mes pasado estamos iniciando con este nuevo programa de certificación, el cual poco a poco lo vamos dando a conocer a través de nuestros boletines, de nuestras redes sociales y el contacto que tenemos a través de nuestros ejecutivos comerciales. Les vamos a estar haciendo llegar información por si es de su interés el tener la certificación de nuestra marca Optronics, pues que ustedes sepan que ya estamos en posibilidades de poderlo realizar a través de lo que es el apoyo y el soporte, el expertise del ingeniero Víctor Hugo Chávez. Víctor Hugo ha participado con nosotros desde hace ya varios años en áreas como analista del centro de servicio, ingeniero de la marca Optronics, y desde hace ya prácticamente 4 años como ingeniero de capacitaciones del Grupo Splitel, donde pues se encarga de la parte de cursos, seminarios, ahora la parte de webinars y también la parte de certificación de partners. Víctor, nuevamente un gusto saludarte. Vamos a pasar un poquito con el currículum de Rodrigo para cederles micrófonos. El ingeniero Rodrigo Ramírez, pues algunos lo deben de conocer, es desde hace bastantes años también funcionó como instructor y capacitador en el área de Fibremex, desarrolló actividades en la parte comercial como jefe de activación de proyectos, estuvo en la parte de análisis de mercados y hoy día como brand manager de la marca Optronics para el mercado de Atacom. Rodrigo, me da mucho gusto darte la más cordial bienvenida a este foro. Muy buen día. Muchas gracias, buen día. Pues los dejo en tus manos, Rodrigo, con este tema tan interesante que nos tienen preparado para el día de hoy. Creo que a nuestros amigos les gustará. Y pues te dejamos micrófonos para que arranques con tu presentación. Gracias, buen día. Gracias a todos los que nos acompañan. Gracias a mis compañeros por la oportunidad de compartir con ustedes este webinar. Vamos a iniciar con indicadores de telecomunicaciones en México. Comenzaremos con la actualidad que tenemos a nivel nacional respecto a las telecomunicaciones, en donde nos encontramos situados para tener un poco de visión sobre nuestro presente y sobre todo sobre nuestro futuro. Cómo es que las telecomunicaciones a nivel nacional han ido evolucionando y qué es lo que podemos esperar a futuro. Para esto, el 28 de enero de este año 2021, el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, publicó una serie de reportes analíticos e indicadores para que con esto podamos identificar rezagos o avances en el país con respecto a otras naciones y con respecto a los estados de la República. Vamos a analizar 4 gráficas para iniciar que nos van a dar idea y rumbo a lo que queremos llegar con este webinar. La primera de las gráficas es la penetración de banda ancha fija. Repito, esto es a nivel nacional. Las fuentes, las gráficas son obtenidas del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Antes de comenzar, vamos a definir 3 conceptos. Banda ancha. La banda ancha básicamente es la disponibilidad de velocidades de transmisión de datos. Este es un concepto a veces subjetivo, cuya medida o valoración va a cambiar respecto al tiempo. Conforme existan desarrollos e implementaciones, aplicaciones, estándares, etcétera, tanto de fibra óptica, wireless, tecnologías DSL, ADSL, etcétera, va a ir cambiando el concepto que nosotros vamos a manejar de banda ancha.
Existe otro término llamado banda ancha móvil. Básicamente es el que permite acceder a las posibilidades de transmisión de datos fuera del alcance de las redes fijas. Casi siempre este tipo de banda ancha móvil son por prepago. Y la banda ancha fija, principalmente esta se efectúa a través de redes fijas diseñadas con redes de cable. Aquí podemos encontrar coaxial, fibra óptica en su mayoría. Una vez definido el concepto de banda ancha fija, podemos encontrar lo siguiente. El censo de México en el 2020 indica que somos cerca de 126 millones de mexicanos. La gráfica nos está mostrando que por cada 100 hogares, la media nacional es de 52 hogares. ¿Qué quiere decir? Podemos observar que la Ciudad de México se encuentra en el primer sitio, con 100 accesos de banda ancha fija por cada 100 hogares. Le sigue Nuevo León y le sigue Querétaro con 83 accesos. De los 32 estados, podemos observar que 15 están pasando la media, 2 se encuentran justo en la media y los otros 15 estados del país están por debajo de la media. Esto nos puede dar una visión de los estados en donde se están implementando importantes despliegues respecto a conectividad de banda ancha fija y los estados en donde tenemos una oportunidad para la generación de proyectos. Importante, la banda ancha fija incluye los accesos que había mencionado, fibra óptica, DSL, incluso comunicación satelital. La siguiente gráfica es la penetración de televisión restringida. Bueno, sabemos que la televisión restringida es el servicio que obtenemos mediante un contrato y pago periódico de una cantidad. Un concesionario distribuye programación de audio y video. Nuevamente, la gráfica es respecto a cada 100 hogares. La primera posición corresponde al estado de Querétaro, con 92 suscripciones a televisión restringida por cada 100 hogares. La media nacional está un poco más elevada que la banda ancha fija y tenemos 59 sobre 100. ¿Por qué ponemos esta diapositiva? Es importante, es interesante la evolución que hemos tenido en este tipo de servicios, en donde el triple play se convirtió en una necesidad. A manera particular, no sería tan osado para poder definir el rumbo que tomará la televisión restringida en el país, pero podemos observar cómo poco a poco empiezan a tener más y más auge plataformas, por ejemplo, digitales de video en demanda, a lo cual uno tiene acceso mediante un paquete o un servicio de televisión restringida, porque a final de cuentas también nos proporcionan en Internet. Entonces, vaya, esto va a ir evolucionando, sin embargo, en el país seguimos teniendo una muy buena cantidad de suscripciones a la televisión restringida. Este tipo de redes corren por dos principales medios físicos, el coaxial o el cobre y por la fibra óptica. Penetración de banda ancha fija con acceso ya de fibra óptica. Aquí nos empezamos a perfilar un poco más. Este, sin dudas, es el indicador que muestra una mayor desigualdad, ya que el promedio nacional corresponde a 11 accesos por cada 100 hogares. Esto representa también una oportunidad para todos nosotros, tanto para los cableoperadores, los concesionarios, fabricantes, distribuidores, empresas de integración, etcétera. Porque esto, nos damos cuenta en términos de fibra óptica que existe futuro por delante, existen todavía despliegues para poder avanzar, existe una necesidad ante una alta demanda. Hablando precisamente de la demanda, les presento esta diapositiva que corresponde al segundo trimestre del 2013 con respecto al tercer trimestre del 2020. Esta gráfica se obtuvo del Banco de Información de Telecomunicaciones, del IFT. Podemos observar la participación del mercado. AEP significa agente económico preponderante. ¿Qué quiere decir? Si observamos y analizamos el paso de los años, la competencia, los cableoperadores, cada vez han ido ganando más terreno y se ha abierto más todo el espectro para que exista una sana competencia y para que más empresas puedan montar sus propias redes y nosotros gozar de los servicios. Estamos hablando que en el 2013 contábamos con 11.8 millones de acceso. En el tercer trimestre del 2020 contamos con 21.2 millones de accesos. Otros datos publicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones
muestran que, vaya, a partir de esta situación de pandemia a nivel mundial, existieron aumentos del 34 al 37% en servicios de accesos a Internet. Es decir, las personas con el home office, con el trabajo a distancia, empezamos a necesitar cada vez más accesos o incluso mejoras en el ancho de banda. De estos 21 millones de accesos que estamos observando a 2020, tenemos tres principales medios: cable coaxial, DSL, las líneas, y la fibra óptica. De estos 21.2 millones de accesos, la fibra óptica corresponde a un aproximado del 27%. ¿Qué quiere decir? Que está teniendo un incremento significativo la fibra óptica. Aquí, en esta diapositiva, podemos visualizar la escala de velocidad a la que nos encontramos actualmente en México y la evolución que hemos tenido desde el 2013 al 2020. Podemos observar que en 2013 era suficiente o la mayor concentración de servicios de ancho de banda se fijaban hasta los 10 megas. Tal vez esto era suficiente para aquellas épocas. Actualmente, a partir del 2020, esta gráfica nos indica que el mayor o el grosor de concentración de banda ancha se ubica entre los 10 y los 100 megas. Actualmente estamos recibiendo algunos servicios que oscilan entre los 150 a 200 megas. Sin embargo, a la fecha corresponden solamente al 8% de los accesos que estamos teniendo. Es decir, a nivel nacional nos estamos situando en este escalafón. De 10 a 100 megas es lo que nosotros podemos disfrutar, digamos, como una velocidad de conexión a Internet fijo. Vámonos perfilando hacia el objetivo del webinar. Todo está sustentado, fundamentado y obtenido de los estándares. Un estándar es el que nos guía los requerimientos mínimos y máximos para los cuales un sistema va a funcionar. Ya pudimos analizar brevemente la situación actual en conectividad del país. Pudimos observar los incrementos en servicios y velocidades. Por lo tanto, podríamos definir que las necesidades de redes cada vez más fiables, rápidas, capaces, escalables, con facilidad de gestión, de administración, es una necesidad. Vamos a hablar de dos organismos. El primero es el ITU, la International Telecommunication Union, y el segundo es el IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Existen dos tipos de organizaciones que definen estándares. Las organizaciones oficiales, como estos que menciono, como ANSI, como IEC, como ISO, ITU, son integrados por consultores independientes, integrantes de secretarías de Estado, personas de la iniciativa privada, tal vez anexados a algún colegio, etc. Y los consorcios de fabricantes, evidentemente integrados por compañías fabricantes de equipos de comunicaciones, desarrolladores de software, entre ellos conjuntamente definen estándares para que precisamente sus productos se coloquen en el mercado y tengan interoperabilidad entre todos. Algunos ejemplos de los consorcios de fabricantes pueden ser la Wi-Fi Alliance, Gigabyte Ethernet Alliance o el foro ADSL. Nosotros nos vamos a enfocar en el primer punto, en las organizaciones oficiales. Hablemos brevemente de ITU. Aquí en la imagen de la izquierda podemos observar una de las portadas de un estándar ITU, al cual podemos acceder mediante su página web. La ITU es el organismo oficial pues, más importante o uno de los más importantes en materia de estándares de telecomunicaciones. Está integrado por 3 comités. A veces nosotros, cuando nos referimos a un estándar o un documento, podemos ver las letras ITU-T, R o D. Vamos a ver cada una qué significa. La ITU-T desarrolla estándares para telefonía, para interfaces, redes y aspectos generales de las telecomunicaciones. Es la parte de normalización y estandarización. Cuando observamos ITU-R, nos estamos refiriendo al sector que desarrolla estándares de comunicaciones que utilizan el espectro electromagnético, como la radio, la televisión, comunicaciones satelitales. Recordamos que el espectro electromagnético pues, es un bien natural finito. Y cuando nosotros observamos ITU-D, estamos observando el sector encargado de la organización y coordinación de todas las actividades. Importante, en el webinar vamos a tocar temas PON.
Para efectos de redes PON en América y en Europa, nos estamos apegando a ITU. Para efectos de redes PON en Asia sobre todo, nos estamos refiriendo a la IEEE. La IEEE también es un organismo que desarrolla estándares para industrias eléctricas y electrónicas. Algo que hemos escuchado mucho o hemos visto nosotros que estamos en el ambiente de las telecomunicaciones es el Comité 802. Hemos visto, por ejemplo, IEEE 802.AH. Un dato curioso es que el 80 es porque fue fundado en 1980 y el 2 porque fue establecido en el mes de febrero. Básicamente, por eso nosotros nos referimos a IEEE 802. etcétera, que establece la manera en que las conexiones de datos entre los dispositivos de red deben de darse. Siguiendo con el tema, una vez visto las bases en las que nos encontramos a nivel nacional, de dónde vamos a poder manejar, de dónde vamos a poder platicar sobre las redes PON, que ya conocemos, que es basado en los estándares y sobre todo en ITU, demos pie entonces a una red óptica pasiva. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta introducción donde nos indicas en dónde estamos, cómo ha crecido la necesidad de ancho de banda y velocidad de transmisión en el día a día y más que nada en estos tiempos de contingencia que desafortunadamente todavía no termina y por cómo hemos salido adelante para satisfacer estas necesidades de velocidad de transmisión y ancho de banda. Y lo hemos realizado gracias a una red óptica pasiva. Pero, ¿qué es una red óptica pasiva? Tendríamos que iniciar con la definición de esta nomenclatura. Bueno, una red PON o red óptica pasiva, por siglas en inglés, es un tipo de red óptica con una arquitectura punto a multipunto, que a diferencia de una red tradicional, tiene una cobertura mucho más amplia, de hasta 20 kilómetros. Nos ofrece un ancho de banda asimétrico en un canal descendente de 2.5 gigabits por segundo y en el canal ascendente de 1.25 gigabits por segundo. De ahí viene otra nomenclatura del famoso GPON, red óptica pasiva a velocidad de gigabit, ya que de manera en promedio nos va a ofrecer un ancho de banda tanto de subida como de bajada de 1 gigabit por segundo. Una red óptica pasiva hace uso enteramente de fibra óptica o una combinación fibra óptica cobre, pero esa parte de cobre ya es mínima, ya que actualmente la mayoría de los periféricos que tenemos, ya sea en oficinas o en casas habitación, pues no están preparados para recibir un puerto de fibra óptica enteramente. Es por eso que todavía hacemos ese uso de cable de cobre, pero ya solamente con un patchcore muy pequeño, el cual pues no minimiza los beneficios que me ofrece una red de este tipo. ¿Cuáles son los elementos de una red óptica pasiva? Iniciaremos con el equipo concentrador, que es la OLT, terminal de línea óptica por sus siglas en inglés, la cual se va a encargar de recibir el enlace de mi proveedor de servicios, ya sea voz, datos o video, y posteriormente va a mandar enlaces de fibra óptica hacia los usuarios, donde esos enlaces de fibra óptica van a pasar por una red de distribución y esa red de distribución es enteramente pasiva, que incluye el cable de fibra óptica, los elementos de interconexión y este elemento pasivo que ha permitido que funcionen las redes ópticas pasivas, que es el divisor óptico o splitter. Bien, para finalmente terminar con mi usuario final con un equipo también activo denominado ONT o terminal óptica, la cual se va a encargar de recibir ese enlace de fibra óptica procedente de la OLT y lo va a convertir en una interfaz tradicional. Puede ser una interfaz cableada o inalámbrica. Pero ¿cuál es la diferencia entre una red óptica pasiva y una red activa o una red tradicional?
Iniciaremos con entender el esquema básico de comunicación. En el esquema básico de comunicación y que utilizan las redes activas o las redes tradicionales es tener un equipo activo en la parte local y un equipo activo en la parte remota. Este tipo de comunicación utiliza dos hilos de fibra óptica, un hilo que nos va a servir para enviar información y un hilo completamente diferente para recibir la información. Es por eso que los convertidores de medios, los módulos, los transceivers o GBICs tienen una configuración duplex. Bien, adicionalmente utilizan una sola longitud de onda para transmitir. Bien, es como si tuviera yo una carretera con dos carriles, un carril de ida y un carril de regreso, donde la parte de la distribución la va a realizar un equipo activo que se encuentra en el intermedio de la oficina central o mi site principal y el equipo del usuario o el usuario final. Una red activa es aquella que va a utilizar también como medio de transmisión la fibra óptica, pero va a tener equipos activos tanto en el interior como en el exterior de la oficina central o site principal. ¿Qué implica tener un equipo activo? Tener un equipo activo implica tener energía eléctrica para que pueda funcionar este equipo activo. Adicionalmente, el haz de luz pues no se puede procesar como tal para un periférico, lo cual este equipo que realiza la distribución recibe una señal óptica, la tiene que convertir a una señal eléctrica, la procesa y con base al procesamiento pues hace la ramificación, el destino de cada paquete de información dependiendo al tipo de usuario o el tipo de servicio. Este tipo de redes activas está basada en IEEE 802 y nos provee un ancho de banda simétrico, la misma velocidad en el canal de subida como en el canal de bajada. Mientras que una red pasiva va a eliminar este equipo activo intermedio. Ok, y si lo elimino, ¿cómo voy a lograr esa distribución? Pues lo voy a hacer con un elemento pasivo, el cual no necesita energía eléctrica para funcionar. Este elemento es el divisor óptico o splitter. El splitter es un elemento el cual me va a permitir dividir una potencia de entrada en diferentes salidas. Lo vamos a reconocer de manera iconográfica con un triángulo donde en el centro nos va a indicar cuántas entradas tiene el divisor óptico y cuántas salidas o en cuántas divisiones se va a, valga la repetición de la palabra, a dividir la potencia que yo le inyecte. Bien, en una red óptica pasiva solamente voy a utilizar un hilo de fibra óptica, que gracias al divisor óptico voy a poder hacer esa distribución, esa ramificación. Una red óptica pasiva usa fibra óptica solo monomodo, tipo monomodo, ¿ok? Y todos los beneficios que contiene ese tipo de fibra óptica, ¿ok? Pero si una red de fibra óptica, una red óptica pasiva, perdón, solamente utiliza un hilo de fibra óptica, ¿cómo va a lograr la transmisión y recepción por un mismo canal? Vamos a llamarlo de esta manera. Bueno, lo va a hacer utilizando diferentes longitudes de onda, donde todos los servidores de internet, de voz, están conectados a mi core switch y el core switch está conectado a la OLT. La OLT en la mayoría de los casos funge como un puente que entiende la nomenclatura con la cual yo configuré mi core switch, como las VLANs, todo el nateo, todo ese tipo de parámetros informáticos los entiende la OLT y los asimila. Bien, la OLT es un equipo activo de capa 2, donde va a mandar la información proveniente de estos servidores en una longitud de onda en 1490 nanómetros, la cual va a pasar por mi red de distribución óptica, incluyendo los divisores ópticos, para poder llegar a cada uno de mis usuarios o cada una de mis ONTs.
Una vez que la ONT recibe esa información, la procesa y contesta o realiza una solicitud a la OLT, pero para que la información no choque, utiliza una longitud de onda diferente, que es 1310 nanómetros. De esa manera, la comunicación se realiza de manera bidireccional. Esto cuando estoy trabajando enteramente con datos. Mientras que si yo quiero proveer un servicio como una señal de televisión, ok, ese tipo de señales vienen bajo el canal 5, por ejemplo, del satélite y esa señal es analógica, la cual si yo la quiero colocar, la quiero mandar por mi ODN, no se va a poder transmitir. Por lo tanto, esa señal analógica la tengo que convertir en una señal digital. Al sufrir esa conversión, esa señal de video se convierte en muy tenue, muy baja, vamos a llamarlo de esta manera. Por lo tanto, que si yo la envío por mi ODN, pues no va a sobrevivir. Por lo tanto, tengo que amplificarla por medio de, valga la repetición de la palabra, un amplificador. Mayormente utilizan amplificadores dopados de herbio, el cual va a amplificar, va a subir la potencia óptica de esa señal y la va a poder mandar a viajar por mi ODN. Pero yo a esto lo llamo que es el tráfico pesado, vamos a llamarlo de esta manera, lo voy a mandar por un carril en específico. Ese carril en específico es 1550 nanómetros. Entonces, en resumen, una red óptica pasiva es como si yo tuviera una sola carretera con 3 carriles diferentes. Uno para enviar, otro para recibir y un carril específico para el tráfico pesado, que en este caso es la señal de televisión o video. Mencionábamos hace un momento que una red óptica pasiva me ofrece un ancho de banda asimétrico, donde en el canal de bajada me ofrece hasta 2.5 gigabits por segundo, donde la OLT va a enviar el tráfico utilizando broadcast. Va a pasar por toda mi red de distribución óptica. Aquí se dice que la comunicación es transparente. ¿Por qué? Porque vean que el broadcast que manda la OLT le llega a todas las ONTs. Solamente que la ONT, por ejemplo, del usuario rojo, verifica su dirección en ese encabezado y dice, ok, a mí solo me toca el paquete 1 o yo solicité el paquete 1. El usuario verde dice, yo solo solicité el paquete 2, se queda con el 2, lo demás lo desecha. Entonces, todas las ONTs o todos los usuarios reciben toda la trama. ¿Cómo hago para que no vean información que no les corresponde o que no solicitaron? Pues esta información viene encriptada. La encriptación que regularmente utiliza una red óptica pasiva es tipo AES. Un tipo de encriptación la cual pues es muy segura, de 16 bits, que cada bit cambian cierto tiempo y pues prácticamente inhackeable, ¿no? Pero bueno, ok. Este tipo de enlaces de bajada lo voy a visualizar, lo voy a trabajar en la longitud de onda de 1490 nanómetros. Mientras que una vez que ya la ONT recibió la información procedente de la OLT, ahora para realizar una solicitud o responder, la información la manda en tramas. Cada ONT va a verificar su llegada en la OLT utilizando time slot. La OLT utiliza time slot para que esa información, esos slots, no choquen a la llegada y le da un lugar de llegada en específico a cada ONT. Por lo tanto, esto debe de tener un estado muy preciso de sincronismo para evitar que colisione la información. El canal de subida lo manejamos en 1310 nanómetros. Y como mencionábamos, en 1550, pues solamente va en dirección OLT a ONT, solamente de bajada.
Bien, a grandes rasgos de esta manera funciona nuestra red óptica pasiva. Vamos a profundizar un poquito más en los elementos y nuestro elemento inicial es la OLT. Mencionábamos que la OLT es la que se encarga de recibir enlaces de entrada, ya sea por medio de par trenzado a velocidad de Fast Ethernet o a Gigabit Ethernet o por medio de fibra óptica, también a una velocidad de Gigabit Ethernet o 10 Giga. Por lo tanto, la OLT tiene diferentes puertos de entradas, lo cual llamamos puertos uplink, que puede ser cobre o puede ser fibra. Aquí haciendo una observación que la parte de los módulos de fibra solo contiene los slots. Nosotros tendríamos que adquirir por separado los módulos ópticos, ya sea un SFP o SFP+. Y la OLT va a tener un tamaño dependiendo la cantidad de ONTs que yo quiera conectar. Por ejemplo, este modelo que ustedes pueden ver en el slide es de 8 slots para puertos PON. El puerto PON es un módulo óptico el cual va a mandar una potencia óptica de salida y va a recibir cierta potencia proveniente de la ONT, donde cada puerto PON debo de conectar no más de 64 ONTs para que funcionen de manera eficiente. Por lo tanto, si yo tengo 8 slots para colocar 8 puertos PON y cada puerto PON voy a colocar 64 ONTs, bueno, este modelo me va a permitir colocar 512 ONTs. Si yo quiero tener mayor densidad de equipos ONTs conectados a mi OLT, pues tendría que elegir una OLT mucho más grande o con mayor cantidad de puertos. Entonces, tendríamos que definir cuántos puertos necesito con respecto a la cantidad de ONTs que quiero conectar. También, dependiendo la distribución que yo tenga en la parte pasiva, debo de verificar la potencia de salida y la potencia de recepción. De mayor interés la potencia de transmisión o de salida, que es la potencia que va a pasar o que va a entrar a mi ODN y se va a atenuar por todos los elementos pasivos, mayormente por los divisores ópticos. Bien, tenemos módulos PON, clase B más o C más, donde cada uno tiene un rango de potencia. B más tiene menor potencia que el C más. El C más abarca alrededor de 5 a 7 a 8 dBm, mientras que el B más abarca de 3 a 5 dBm aproximadamente, más o menos dependiendo el fabricante. Una vez que mi puerto PON sale con una intensidad luminosa, bueno, aquí viene nuestra red de distribución óptica, incluyendo los divisores ópticos que mencionábamos, que son elementos que dividen la potencia óptica. Y estos elementos comunican a la OLT con todas sus respectivas ONTs. La comunicación o la transmisión de la luz va de manera bidireccional, de entradas a salidas o de salidas a entradas. La señal que entra a la entrada, valga la repetición de la palabra, es la que se va a dividir y va a llegar hasta cada módulo óptico o puerto óptico de mi ONT, donde la ONT va a recibir esa señal óptica y la va a convertir en una interfaz estándar, como puede ser alámbrica o inalámbrica. Señal de Wi-Fi, un puerto RJ45 a diferentes velocidades, que ese puerto RJ45 tenga alimentación eléctrica o un puerto para señal de televisión. Por lo tanto, la ONT es la que yo tendría que configurar o elegir de acuerdo al servicio que quiero otorgar. En términos generales, las redes ópticas pasivas, si lo visualizamos en un entorno enterprise, tenemos varias ventajas, como lo son un costo menor de inversión con respecto a una red tradicional, la cual incluye espacios de telecomunicaciones. Y esos espacios de telecomunicaciones son espacios físicos que van a gastar un área de la infraestructura
energía eléctrica, bastidores, control ambiental, piso falso, etcétera. Al minimizar las tiradas de cable, porque yo solo utilizo un hilo de fibra óptica para llegar a cada entrada de divisor óptico y cada divisor óptico se puede, valga la repetición, dividir en diferentes salidas hasta 64, pues puedo llegar a mayor cantidad de ONTs y dependiendo las características de la ONT, puedo conectar más de un dispositivo. Por lo tanto, eso amplía el alcance de mi red óptica pasiva. El cable de fibra óptica es 5 veces mayor su vida útil con respecto al cable de par trenzado. Al eliminar los equipos activos intermedios, el consumo de energía se reduce hasta un 80%. Adicionalmente, tener el control ambiental de un cuarto de telecomunicaciones también me ayuda a reducir el consumo eléctrico. Menor cantidad de puertos activos, es decir, menor cantidad de puertos de falla o posibles fallas. Adicionalmente, tener un equipo activo en ocasiones o mayormente implica tener que pagar un licenciamiento de manera anual. Menor ocupación de rack, los divisores ópticos son pequeños, los cuales no necesito un rack como tal para colocarlos en un distribuidor de pared pequeño que puede quedar arriba del plafón, pegado a la pared, prácticamente invisible para las personas que habitan la infraestructura. El gasto de operación al tener menor equipo activo, menor cantidad de cables, etcétera, reduce en gran cantidad el gasto de operación o mantenimiento. El ahorro de espacio, reduzco hasta el 90% de los espacios de telecomunicaciones en una red PON versus una red tradicional. Y el equipo activo se encuentra concentrado y se puede administrar de manera central. Para el caso de Optronics tenemos la solución de redes ópticas pasivas que hemos denominado Fiber2U, que es la nomenclatura correspondiente a fibra hasta el usuario, donde como mencionábamos Fiber2U y en general la red SPON es una topología punto a multipunto en el cual me va a poder proveer una velocidad de transmisión en cada puerto de ONT de hasta 1 gigabit por segundo, donde nuestra solución Fiber2U es tan amplia que podemos abarcar un FTTD, una fibra hasta el escritorio en un entorno empresarial o un FTTH en una red WAN, ¿sí? Una fibra óptica hasta la casa. Bien, ok, de mi parte es todo en cuanto a mi presentación. Vamos a darle continuidad a este seminario con la participación del ingeniero Rodrigo. Continuando, bueno, para implementar una red PON y gozar de todos los beneficios que Víctor nos acaba de mencionar, es importante conocer el panorama general de los estándares aplicables en la industria. Lo que nos acaba de exponer Víctor fue referenciado hacia GPON. GPON, yo me gusta hacer la referencia o lo quiero manejar. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando salió la categoría 5E de cableado UTP. Es una categoría que salió en los 90s, principios de los 90s, y estaba pronosticado su tiempo de vida de 5 años. Es fecha todavía que algunas implementaciones se siguen parchando o se siguen montando sobre categoría 5E. ¿Cuál es la analogía? Que GPON es el estándar de la ITU que el mercado ha adecuado, al cual el mercado se ha moldeado. Pero es importante, y en las próximas filminas vamos a analizar y vamos a ver que existen más estándares PON, pero no todos son utilizados. Algunos quedan no obsoletos, pero sí un poco rezagados, porque empezamos a sacar más actualizaciones con mayores mejoras, mayores ventajas, etc. A nivel GPON, digamos que quien es la contraparte de la IEEE se le llama EPON. En esencia es exactamente lo mismo. Se necesitan los mismos elementos que Víctor nos mencionó, una OLT, una red óptica pasiva y una ONT para poder proporcionar servicios que viajan mediante IP. Diferencias entre cada uno de estos va a depender de cómo desarrollaron el estándar.
En algunos casos, la encriptación, la tecnología de acceso, los protocolos de transmisión van a ser distintos, pero repito, los fabricantes y el mercado como tal nos vamos moldeando hacia lo que se va necesitando. En cuestión de requerimientos de ancho de banda, pues podríamos observar que hace algunos años bastaba para mandar un email, para navegar de manera básica por el Internet, pues a lo mejor el cobre con las tecnologías móviles 2G. Conforme fue creciendo la demanda, fue creciendo el ancho de banda, las tecnologías aplicables y también las necesidades que nosotros estamos teniendo. A tal grado, en la actualidad, no podríamos estar hablando de velocidades abajo del giga si queremos nosotros tener telemedicina, por ejemplo, un doctor ubicado en Chiapas que pueda operar a un paciente en Nuevo León. Todo esto va a ser gracias a una infraestructura de red, a un laboratorio bien montado y sobre todo a un ancho de banda que le permita hacer movimientos en tiempo real. La telepresencia, la teleeducación, todos estos son esquemas altos a la latencia, es decir, necesitamos la menor latencia posible y con una alta demanda en el ancho de banda. Para esto y por esto es que fueron creados los estándares PON. Esta filmina está demasiado explícita y está demasiado visual. ¿Por qué? Me he dado cuenta que a lo largo de los años de estar capacitando, de estar participando en proyectos de PON o de GPON, muchos de nuestros socios de negocio tienen un poco de dudas porque empezamos a ver literaturas, empezamos a ver documentos o equipos o páginas web con distintas nomenclaturas. Todo esto lo podemos reducir en esta filmina. Al comienzo de la presentación marcaba que existen dos organizaciones que nos marcan la pauta respecto a PON en estándares, el ITU y el IEEE. Como tal, PON, las redes PON, no son algo nuevo, es algo que ya lleva muchos años de maduración. En el 2003 es cuando surge, gracias a la ITU, el GPON. A la par, la IEEE también estandariza el EPON. En esencia, digamos que este es el primer bloque generacional que se tiene de estándares PON. La diferencia entre uno y otro es que GPON nos permite 2.5 de bajada y 1.25 de subida, mientras EPON es síncrono, 1.25 y 1.25. Sin embargo, se encuentran dentro de la misma liga. ¿Qué predominó en el mercado americano? GPON. En el mercado europeo, GPON. Y en el mercado asiático, EPON. El segundo bloque generacional, digamos, de los estándares, es cuando quisimos llevar velocidades ya de 10 gigas. La IEEE con 10G EPON y la ITU con XG PON, aproximadamente en el 2007. Este sería el segundo bloque en donde dijimos, bueno, ya vamos a pasar de los 2 gigas o del giga a los 10 gigas. Sin embargo, como les comentaba, existen mejoras en los estándares. Los fabricantes pueden tomarse de un estándar que le favorezca más respecto a su producción, respecto a su distribución, y el mismo mercado también se va acomodando. Para 2016 aproximadamente existió una mejora de velocidad del XG-PON a algo que se llama XGS-PON. La diferencia la podemos observar en los anchos de banda. Mantenemos el mismo ancho de banda de bajada de 10 gigas, pero aquí en esta mejora del 2016, el XGS-PON subieron el ancho de banda de la subida, es decir, ya es simétrico, 10 gigas y 10 gigas. A la par fueron desarrollados también por ITU otros estándares que siguen vigentes como el NG-PON 2. Aquí seguimos con velocidades a 10 gigas, pero NG-PON 2 permite una diversidad en qué anchos de banda puedo manejar. Ya para estas fechas, 2020, 2021 y la prospección que haya futuro lo vamos a poder analizar, ya estamos hablando de estándares PON HSP, High Speed PON, o los NG, Next Generation PON. Entonces tenemos, digamos, el primer bloque, el segundo bloque, y nos encontramos en el tercer bloque dando pasos hacia el cuarto bloque o generación de estándares PON. A partir de aquí, de 10 gigas hacia arriba, por lo general son los estándares que utilizan los cableoperadores. La parte de GPON, como mencionaba, es algo que estamos manejando a nivel
también a nivel residencial, a nivel enterprise, a nivel institucional, etcétera. Es en donde las redes actuales nos estamos montando. Por ejemplo, aquí en las instalaciones de Grupo Spritel de Fibremex, tenemos una red GPON FTTD, Fiber to the Desk, la cual está totalmente planeada. La pista está totalmente lista en caso de que se quieran agregar nuevas generaciones de estándares PON. El FS-SAN, que es el Full Services Access Network Group, en el 2016 publicó esto como una guía para la industria y establecer las expectativas y las necesidades de una estandarización de PON, precisamente porque empezamos a sacar tantos estándares que el FSAN dijo, bueno, vamos a ver cuál es nuestra proyección a futuro. ¿Qué es lo que busca? Que las redes tengan capacidad, tengan flexibilidad, sean adaptables, sean escalables, sobre todo para las tendencias de la industria. A partir del 2016, sobre todo cuando empezamos a hablar de Industria 4.0, es en donde se vio la necesidad de reorganizar los estándares con vistas a que, por ejemplo, SDN son redes definidas por software, son arquitecturas que permiten a la red ser controlada de manera inteligente y central usando aplicaciones de software. ¿Qué es esto? Industria 4.0. NVF es virtualización de funciones de red. Está muy interesante este tema ya que permite la sustitución de dispositivos de hardware dedicados, routers, switches, firewalls, balanceadores, etcétera. Son dispositivos basados en software y van a funcionar como máquinas virtuales en servidores. ¿Qué estoy diciendo? Tengo una cajita, ¿cómo quieres que funcione? Como router, como switch, como etcétera. 5G. Aquí es muy importante la relación que se tiene en 5G con los estándares PON. La 5G, bueno, pues es una tecnología en donde sabemos que la latencia es el primer factor a satisfacer. La latencia es el principal objetivo de esta tecnología 5G, ya que implica una mayor densidad de tráfico en las estaciones radio base. Por lo tanto, bueno, generará o provocará un mayor uso de fibra óptica para las interconexiones, el Internet de las cosas, todo esto teniendo convergencia. Un ejemplo, en España, hace 5 años, Telefónica ya estaba haciendo sus primeras prácticas con este estándar XGS-PON para la tecnología 5G, con equipos, si no mal recuerdo, de Nokia, alcanzando pruebas de laboratorio de 10 gigas simétricos, lo cual, pues vaya, esto fundó o son las bases de la tecnología 5G. Es decir, 5G va a estar corriendo sobre estándares PON. En este caso, dependiendo del país, dependiendo del mercado al cual se haya adaptado, XGS-PON es el correcto. ¿Por qué? Los operadores necesitan encontrar costo-beneficio para desplegar la tecnología 5G. Sin lugar a dudas, la fibra óptica con este tipo de estándares es lo que nos propicia este desempeño. ¿Qué otros estándares son los que están actualmente vigentes? Tenemos, por ejemplo, el NG-PON2. El NG-PON2 utiliza canales TWDM, es decir, combinación de TDM con WDM, puerto multipuerto, llega a alcanzar distancias de 50, 60 kilómetros, etcétera. Nuevamente, el operador o la instancia va a decidir cuál de estos estándares utilizar para desempeñar y administrar sus redes. Más adelante vamos a hablar sobre esto, que es SuperPON, está interesante. Pero bueno, la experiencia en práctica de la pasada implementación de tecnologías y de estándares PON nos está indicando que hay un intervalo entre las implementaciones masivas. ¿Qué quiere decir? Una generación a otra se lleva aproximadamente 7 a 8 años de diferencia. 7 a 8 años de diferencia de saltar de un estándar a otro, dependiendo nuevamente de la aplicación que se quiera correr. Por ejemplo, en Asia, en China, que son de los principales desarrolladores y más antiguos usuarios de este tipo de estándares, los despliegues a gran escala para GPON se lanzaron en 2011, mientras que para el mismo mercado, los despliegues para el XGS-PON se lanzaron en 2018. Dicho lo anterior, podríamos esperar que la apertura para despliegues masivos o nuevos despliegues de nuevos estándares PON se tiene prevista para el año 2025.
algo interesante es que de todos estos que estoy mostrando aquí, en el 2018, la ITU y la IEEE, después de varios años de estudios y de sesiones, llegaron al acuerdo o digamos que perfilaron para que la próxima generación PON sea la 50 de 50 gigas. 50 gigas aplicables para ITU y 50 gigas aplicables para la IEEE. Y aquí es en donde estamos hablando ya de las redes que les mencionaba, las redes HSP o High Speed PON. ¿Qué quiere decir? Bueno, que de todo el universo de estándares PON que nosotros tenemos, hay algunos que llegaron para quedarse como el GPON, que se están desarrollando y que son las bases de nuevas tecnologías como el XGS PON y los estándares que a futuro van a regir el mercado, sobre todo de los cableoperadores, como por ejemplo el 50G tanto de ITU como de la IEEE. SuperPON, lo vamos a ver un poquito más adelante. Algo importante que ya lo había mencionado Víctor, es que todo este tipo de redes va a funcionar y funciona sobre fibra óptica monomodo. Aquí les presentamos la gráfica de atenuación de la fibra óptica monomodo, en donde podemos observar que la fibra óptica que tenemos a partir ya de muchos años para acá, la nueva fibra óptica entre comillas, es una fibra óptica que a través de las longitudes de onda nos permite ya una mejor estabilidad de transmisión. Por ejemplo, podemos ver aquí que en las longitudes de onda de 1450 en adelante empieza a tener una estabilidad bastante notoria respecto a la atenuación que presenta, por lo tanto en estas ventanas es donde casi siempre se lanza el video. ¿Qué queremos decir? La fibra óptica tiene futuro, la fibra óptica monomodo va a seguir siendo el estandarte del transporte de este tipo de redes PON. Para finalizar, bueno, algo interesante es que Google Fiber, Google desde el año del 2011 aproximadamente en Arkansas, ha proporcionado servicios residenciales, servicios también de oficina, como enlaces punto a punto, y también Google Fiber se añadió a estos colegios de investigación o a estas organizaciones como el IEEE y el ITU, para poder ellos desarrollar también su propio estándar PON, que le están llamando SuperPON. Analizando SuperPON, pues es muy similar a un NG-PON 2, posiblemente le llamen después XL-PON o se le quede el nombre de SuperPON. Vaya, ¿qué quiere decir? Lo que está buscando en este caso, por ejemplo, Google, es que se mantenga la misma estructura que se mantiene en una ciudad, se mantiene en un edificio, en un hospital, en una universidad. Necesitas tu OLT, necesitas tu ODN o tu distribución óptica, tu red de distribución óptica y necesitas los dispositivos finales. La diferencia que se está buscando con SuperPON es tener un mayor alcance de hasta 50 kilómetros para llegar a más de 1000 usuarios. En donde en la parte óptica pasiva, donde van los splitters, la fibra, etcétera. Por ejemplo, aquí en SuperPON lo que están buscando es impulsar el microtrenching, el microzanjado, es decir, llevar cables con una alta densidad de fibras, arriba de 400 hilos por cable, para poder proporcionar los servicios. Esta estandarización comenzó también en el 2018 junto con la FSAN y pues bueno, lo que se planea aquí es tener velocidades de 10 gigas, por lo menos, residenciales, y poder proporcionar 40 o 100 gigas en enlaces dedicados. Esto ya fue aceptado también por la IEEE en el año 2020 en el estándar 802.3 CS. Con esto, ¿a qué conclusión llegamos? El universo PON está constituido de muchos estándares. El universo PON, realmente nosotros somos parte de esto. Cualquiera que gocemos de un servicio de telefonía, de internet, de video en demanda, estamos montados sobre alguna red PON, por lo general, GPON. Y bueno, como lo había mencionado Víctor, FIP2U, una red GPON, en donde tenemos los elementos pasivos y activos para poder proporcionar conectividad a universidades, corporativos, hoteles, aeropuertos, la industria en general. Un hospital, por ejemplo, a través de del estándar 1191, nos indica que necesita tener forzosamente 2 backbone principales. Bueno, la cantidad de servicios o de especialidades que hay por un edificio son más de 15, 16, 17 especialidades por edificio. No se diga en un hospital donde necesitamos poner doble backbone.
GPON o la infraestructura FIP2U, la infraestructura de redes ópticas pasivas, es lo que nos va a permitir tener una menor densidad de cables, mayores capacidades de conmutación de datos, mayor capacidad de usuarios y sobre todo la parte de redundancias, ¿no? Por ejemplo, en los edificios históricos es muy difícil hacer una red cableada, ya que no nos permiten hacer canalizaciones ni ningún tipo de obra civil. Por lo tanto, compartir la red de fibra con la canalización existente o la poca canalización existente, pues bueno, es un punto clave y es un tema clave para el desarrollo de redes PON y en este caso de redes GPON. La capacidad de switcheo, la capacidad de latencia, el paralelismo, todo lo que se maneja en los estándares GPON, pues sin lugar a dudas es un fuerte jugador para poder emplear, actualizar o incrementar las redes ópticas pasivas. De mi parte, muchas gracias por su atención. Yo concluyo, le cedo la palabra a Víctor. Muchas gracias, ingeniero. Interesante los temas y la parte de la evolución, hacia dónde vamos con respecto a este tipo de topologías. Posteriormente abordaremos en alguno de nuestros seminarios y seguro que nos podrá acompañar el ingeniero profundizando en los estándares PON que vienen próximamente. De mi parte, bueno, quiero invitarlos al curso que impartimos dentro del grupo Splitel, denominado 5to-U, donde vemos toda la parte desde los conceptos básicos, elementos, especificación de cada uno de los elementos. Pasamos por la parte del diseño de una red óptica pasiva, especificamos los equipos activos OLT, ONT, para también finalizar con la parte de la medición de una red óptica pasiva. ¿Qué tiene de diferente en una red tradicional? Bueno, lo vamos a abordar, los equipos activos que necesitamos para hacer este tipo de mediciones. También quiero invitarlos que consulten la página de Fibremex, nuestra empresa hermana, donde pueden ir al apartado de consul técnico a dejarnos cualquier duda con respecto a la parte de telecomunicaciones, y algunos de nuestros expertos, incluyendo el ingeniero Rodrigo, un servidor, contestaremos a la brevedad posible. Y para los que nos acompañan de manera continua, también los quiero invitar al próximo webinar, donde vamos a abordar las buenas prácticas de instalación en un enlace de fibra óptica. Y en esta ocasión nos estará acompañando la jefa de ingeniería, la ingeniero Griselda de León, con todo su expertise, y un servidor también estará con nosotros. Y finalmente, para terminar este apartado de comerciales, invitarlos a que visiten nuestra página de Optronics, optronics.com.mx, donde van a poder encontrar información de interés. También síganos en todas nuestras redes sociales. Y para finalizar, vamos a abrir nuestra sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que vamos a compartirles la presentación a su correo electrónico. Vamos a contestar con un agradecimiento la grabación de este seminario, la presentación en PDF y alguna otra información que seguramente les será de utilidad. No sé si aquí nos quisiera ayudar Miguel con preguntas que tengamos en el chat. Claro que sí, mi estimado Víctor. Bueno, primeramente agradecerte a ti, a Rodrigo, la información que el día de hoy le han dejado conocer, o reiterar a nuestros visitantes, a todos nuestros amigos que nos acompañan en estos eventos. Fíjate que hasta el momento la única pregunta que había era de nuestro amigo Facundo Sarmiento, de si íbamos a compartir la grabación. Pues justamente lo acabas de comentar, que efectivamente terminando el webinar, les vamos a hacer llegar la presentación y la grabación de este evento. Me gustaría pues dar un par de minutitos a nuestros amigos para ver si tienen alguna duda, porque de lo contrario quisiera pensar que el día de hoy todo quedó claro. Por aquí nos comenta nuestro amigo Orlando Pavón. Muchas gracias, Orlando. Dice, excelente información, saludos. Pues vemos que ha sido del agrado prácticamente de todos nuestros amigos. Entonces, esperaríamos un par de minutos para ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Pues con todo gusto atenderla, mi estimado Víctor y Rodrigo.
Muy bien, Miguel. También recordando que dentro de la presentación se encuentran los datos del ingeniero y mis datos para que si tenemos alguna duda posterior de este o algún otro tema de su interés, pues con gusto podemos apoyar. Por aquí ya empezaron a llegar un par de preguntas, Víctor. Si gusta, te las voy pasando. Nuestro amigo Miguel Ceseña nos pregunta si la OLT permite configuraciones de capa 3. Ok, en este momento la solución 5to-U solamente permite la administración de capa 2. En algún otro fabricante podrían encontrarlo, sin embargo, lo que encontramos en el mercado regularmente es administración de capa 2. La OLT puede entender, etiquetar las VLANs, pero no se pueden crear ahí, se deben de crear directamente en el core switch. Solamente se etiquetan en la OLT y las puede interpretar este equipo. Como un dato adicional, Miguel, me gustaría comentar, recordemos que las redes PON, GPON, son redes de acceso. Por lo tanto, necesitamos tener montado arriba, en este caso puede ser un switch capa 3, para que precisamente, como indica Víctor, en este switch se establezcan todos los parámetros que corresponden a dicha capa, proporcionárselos a la ULT mediante la conexión, y la ULT como una llave de paso va a abrir y va a cerrar y se va a dedicar a transportar toda la información mediante la red, que a final de cuentas, repito, las redes PON son redes de acceso. Perfecto, muy buena anotación, Rodrigo. Excelente dato. Por aquí hay una pregunta, digo que para algunos pudiera resultar un poquito, pues ya sabida. Nuestro amigo Daniel Alexander Chuica, espero haberlo pronunciado bien, nos consulta si la fibra monomodo ya se usa a nivel Sudamérica. Claro que sí, Daniel. Pues bueno, esta fibra se usa a nivel mundial para enlaces de larga distancia, pero si alguno de ustedes, Víctor, Rodrigo, le quiere ampliar un poquito más la información a Daniel, pues se los vamos a agradecer. Claro que sí. Bueno, a grandes rasgos, en el mercado existen dos tipos de fibra, la fibra óptica multimodo y monomodo. Textualmente, la fibra óptica multimodo nos permite distancias relativamente cortas. La fibra óptica monomodo es la que nos permite interconexiones incluso de ciudades o continentes. Dentro de cada una de estas fibras, tanto multimodo como monomodo, existen especificaciones o existen distintas formas en las cuales son constituidas. Sin embargo, la fibra óptica, tanto monomodo como multimodo, son universales. Es lo que utilizamos todos los fabricantes, todos los distribuidores, todas las redes están montados en este tipo de fibra. Por ejemplo, en fibra óptica monomodo, las diferencias que podríamos encontrar es que hay tramos de instalaciones en donde se utiliza una especificación monomodo que, digamos, es susceptible a daños o quebraduras. Y en algunos otros tramos se utiliza otra especificación monomodo que es un poquito más, que permite dobleces, que permite maltratos, etcétera. Sin embargo, no deja de ser monomodo, no deja de ser multimodo. Nuevamente, para todos los estándares PON, para GPON, para todo lo que estuvimos hablando el día de hoy, lo que se utiliza es la fibra óptica monomodo. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Por aquí, nuestro amigo Orlando Ortega nos visita desde Lima, Perú. Saludos a todos nuestros amigos de allá de Perú que constantemente están en estos foros. Su pregunta dice, ¿cuál es la tendencia en el desarrollo de las redes XPON en el mercado latinoamericano? Claro, como lo mencionábamos, GPON se mantiene y se va a mantener por muchos años. GPON es la base de la pirámide. Lo que estamos observando es que nos vamos a quedar en 10 gigas. Pero si recuerdan, había dos estándares, el XGPON y el XGS-PON. XGS-PON, digamos que es la actualización del estándar, la cual está predominando y va a predominar. Perfecto, Rodrigo. Por aquí, nuestro amigo Salvador Alquicira dice, ¿puedo conectar un splitter sobre... Una disculpa. ¿Puedo conectar un splitter sobre otro splitter? Si es así, ¿cuánto sería el óptimo de conectar sin tener pérdidas significativas? Ok, sí, esta parte se llama diferentes niveles de spliteo. En el estándar no nos dice que, no nos limita, vaya, en cuanto a niveles de spliteo que yo pueda utilizar. Sin embargo, aunque no estoy limitado,
recordemos que no podemos colocar en ese momento en el estándar GPON más de 64 NTs por cada puerto PON. Y si yo deseo colocar un solo nivel de spliteo, 2 o 3 niveles de spliteo, lo que debo de considerar es la atenuación, donde en la parte de cada factor de división en 2 tenemos una atenuación de 3 dB. Esto adicionalmente de los puntos de interconexión, empalmes, acoplaciones, etcétera. Entonces, si bien no estamos limitados en cuántos niveles de spliteo utilizar, debemos de considerar cuánta atenuación nos va a ocasionar esa distribución. Recomiendo validar la atenuación que nos especifica el fabricante o utilizar una atenuación que nosotros llamamos teórica, la cual es por cada factor de división, tener en cuenta que nos va a atenuar 3 dB. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias. Un apunte de aquí de nuestro amigo Jorge Oropesa. Jorge, muchos saludos, gracias por seguirnos y por conectarte el día de hoy, que justamente nos dice que ya Fibremex lo va a acompañar y apoyar en el caso de un prospecto que tiene de este tipo de redes. Efectivamente, por aquí ya estamos en comunicación con el buen Jorge y pues esperemos que esto próximamente se convierta en uno de nuestros casos de éxito. La gran mayoría de los demás participantes pues nos preguntan si les vamos a compartir las diapositivas. Con mucho gusto, terminando esta sesión, les vamos a estar haciendo llegar la presentación y el link para que puedan volver a revisar toda la ponencia, tanto de Rodrigo como de Víctor. Y pues bueno, de ahí puedan sacar muchas más dudas o preguntas que nos puedan hacer llegar a los canales que mencionó Víctor para poderles apoyar con las respuestas. Pues de momento, Víctor, Rodrigo, son las preguntas que tenemos de nuestros amigos conectados el día de hoy. No me queda más que agradecerles a ustedes el favor de habernos brindado esta información, de regalarnos un poco de su tiempo y de su expertise. Agradecerle a todos nuestros amigos el favor de su participación. En nombre del Grupo Splitter, les doy el más cordial agradecimiento por seguirnos. Víctor, Rodrigo, no sé si quieran agregar algo más. Muchas gracias por su atención. Estamos a la orden para cualquier requerimiento que tengan. Gracias a todos por acompañarnos. Síganos pendientes con los próximos seminarios que seguramente van a ser de su interés. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Excelente día y una excelente semana.